Capítulo 9. Hacer morir el pecado. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. El Nuevo Testamento no deja dudas de que la santidad es responsabilidad nuestra. Si hemos de buscar la santidad, tenemos que tomar decisiones correctas. En una ocasión analicé con una persona la cuestión de un pecado particular y dicha persona me dijo: estoy orando para que Dios me motive para abandonarlo. ¿Motivarlo para abandonarlo? Lo que esa persona estaba diciendo en realidad era que Dios no había hecho lo suficiente. Resulta tan fácil pedirle a Dios que haga algo más porque al hacerlo postergamos la necesidad de enfrentar nuestra responsabilidad. La acción que debemos cumplir es la de hacer morir las malas obras de la carne, Romanos 8:13. Pablo utiliza la misma expresión en otro libro. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, Colosenses 3:5. ¿Qué significa la expresión haced morir? Algunas versiones dicen mortificar. Según el diccionario, mortificar significa destruir la fuerza, la vitalidad o el funcionamiento de, dominar o amortiguar. Hacer morir los actos malos del cuerpo, por lo tanto, es destruir la fortaleza y la vitalidad del pecado que trata de reinar en nuestro cuerpo. Tenemos que tener claro que la mortificación, a pesar de ser algo que hacemos nosotros, no puede llevarse a cabo solamente con las fuerzas propias. Bien lo dijo el puritano John Owen: la mortificación a partir de las propias fuerzas, llevada a cabo mediante métodos de invención propia para lograr la autojustificación, es el alma y la sustancia de toda religión falsa. La mortificación debe efectuarse con las fuerzas y bajo la dirección del Espíritu Santo. Owen dice además: solo el Espíritu es suficiente para esta obra. Todos los métodos y medios sin el Espíritu resultan inútiles. El Espíritu es el gran eficiente, es Él quien le da vida y fortaleza a nuestros esfuerzos. Pero aun cuando la mortificación tiene que hacerse por medio de tal fortaleza y bajo la dirección del Espíritu Santo, no deja de ser, sin embargo, una obra que debemos realizar nosotros mismos. Sin la fortaleza que proporciona el Espíritu Santo, no habrá mortificación, pero si nosotros no intervenimos valiéndonos de su fortaleza, tampoco habrá mortificación. La pregunta crucial es esta: ¿cómo podemos destruir la fuerza y la vitalidad del pecado? Si hemos de ocuparnos de esta difícil tarea, antes tenemos que tener convicción. Tenemos que estar convencidos de que el hecho de que Dios quiera que todos los creyentes vivamos una vida santa es algo importante. Tenemos que creer que para tener la santidad vale la pena hacer el esfuerzo que requiere mortificar las obras de la carne. Debemos estar convencidos de que sin la santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. No solamente tenemos que estar convencidos en cuanto a la necesidad de vivir una vida santa en general, sino que tenemos que convencernos de la misma necesidad con respecto a aspectos particulares en los que debemos aprender a obedecer. Dichas convicciones nos vienen en la medida en la que estamos en contacto con la palabra de Dios. Nuestra mente se ha acostumbrado en medida excesiva a los valores del mundo. Incluso después de hacernos creyentes, el mundo que nos rodea procura constantemente hacer que nos amoldemos a su sistema de valores. Se nos bombardea desde todas partes con tentaciones para hacernos ceder a la naturaleza pecaminosa. Es por eso que Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Solo podemos remodelar nuestra mente y renovar nuestros valores mediante la palabra de Dios. Al dar instrucciones en relación a los futuros reyes de Israel, Dios dijo que tendrá consigo un ejemplar de la ley divina y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Deuteronomio 17:19. El rey debía leer la ley de Dios todos los días de su vida a fin de que aprendiese a temer al Señor. De este modo podía aprender la necesidad de practicar la santidad y cómo conocer la voluntad de Dios en diversas situaciones específicas.
Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. La obediencia es la senda que lleva a la santidad, pero es solo en la medida en que tenemos sus mandamientos que podemos obedecerlos. La palabra de Dios tiene que estar tan firme en nuestra mente que se convierta en la influencia dominante de nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Una de las formas más efectivas de influir la mente es mediante la memorización de las Escrituras. David dijo, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Salmo 119:11. Para aprender de memoria en forma efectiva las Escrituras, es preciso tener un plan. El plan debe incluir una selección de versículos bien elegidos, un sistema práctico para aprender dichos versículos, un medio sistemático para repasarlos a fin de mantenerlos frescos en la memoria y reglas sencillas para proseguir la práctica para aprender de memoria parte de las Escrituras por cuenta propia. Sé por experiencia propia lo importante que es un plan de este tipo. Comprendí instintivamente la importancia de la palabra de Dios para mi vida siendo un creyente joven en la universidad, pero no sabía qué hacer. Me aprendí de memoria algunos versículos de modo esporádico y fortuito, pero no me resultaron muy provechosos. Luego, cierto día, me hablaron del sistema para memorización de versículos bíblicos de los navegantes, y comencé un plan de memorización de las Escrituras. 28 años más tarde, sigo beneficiándome con este plan simple, pero a la vez efectivo para almacenar la palabra de Dios en mi corazón. Naturalmente que la meta de la memorización es la aplicación de las Escrituras a nuestra vida diaria. Mediante la aplicación de las Escrituras a las situaciones vitales concretas, creamos en nosotros el tipo de convicción que nos ayuda a triunfar ante las situaciones que tan fácilmente nos hacen caer. Hace varios años mi mujer y yo vivíamos en Kansas City, Missouri, y yo trabajaba en Kansas City, Kansas, del otro lado del río. Estando empleado en Kansas, tenía que pagar los impuestos correspondientes sobre mis ingresos al estado de Kansas, pero como residente de Missouri, no tenía que pagar el impuesto hasta el fin de año. Nos trasladamos al estado de Colorado en julio de cierto año y al final del año me di cuenta que le debía a Kansas 7 meses de impuestos. Lo primero que pensé fue olvidar el asunto. Después de todo, el monto era relativamente pequeño y tenía la seguridad de que no se molestarían en buscarme a esa distancia con el fin de cobrarme la deuda. Pero luego, el Espíritu Santo me trajo a la memoria un versículo que había memorizado anteriormente. «Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto». Romanos 13:7. Dios me convenció en mi corazón que debía pagar al estado de Kansas los impuestos que debía como acto de obediencia a Dios. Dios me convenció en esa ocasión con relación al pago de los impuestos y este hecho ha influido en mis acciones y me ha gobernado desde aquel entonces. Esta es la manera en que desarrollamos convicción, llevando a la práctica la palabra de Dios en situaciones concretas que surgen en nuestra vida y resolviendo cuál es la voluntad de Dios en esas circunstancias basados en la palabra. En la Biblia se menciona claramente muchas circunstancias y asuntos relativos a la vida práctica y haríamos bien en aprendernos de memoria los versículos que tratan dicha situación y asunto. Por ejemplo, la voluntad de Dios respecto a la honestidad se especifica claramente, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo. El que hurtaba, no hurte más. Efesios 4, 25 y 28. La voluntad de Dios con referencia a abstenerse de la inmoralidad sexual también se aclara perfectamente. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Estas son cuestiones ya resueltas en las que no deberíamos tener dificultad alguna en llegar a una convicción en cuanto a la voluntad de Dios si queremos obedecer su palabra. Pero, ¿qué hacer con cuestiones que no se mencionan específicamente en las Escrituras? ¿Cómo resolvemos cuál es la voluntad de Dios y adquirimos convicción en estos casos? Años atrás un amigo me dio lo que él llamaba su fórmula sobre cómo distinguir entre el bien y el mal. La fórmula hace 4 preguntas basadas en 1 Corintios. Todas las cosas me son lícitas,
mas no todas convienen. 1 Corintios 6:12. Pregunta 1. ¿Es útil físicamente, espiritualmente y mentalmente? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. 1 Corintios 6:12. Pregunta 2. ¿Me somete a su poder? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. 1 Corintios 8:13. Pregunta 3. ¿Hiere o causa daño a otros? ¿Les causará a pecar contra su conciencia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Pregunta 4. ¿Glorifica a Dios? Aunque esta fórmula parece simple, es poderosa para ayudarnos a adquirir convicción, si estamos dispuestos a usarla. Las preguntas enumeradas pueden resultar bastante penetrantes, pero tenemos que hacérnoslas si queremos buscar la santidad como modo total de vida. Apliquemos estos principios a algunas situaciones típicas. Por ejemplo, los programas de televisión que vemos. ¿Son útiles físicamente, espiritualmente o mentalmente? Para algunos programas la respuesta puede ser sí, pero para los que honestamente tenemos que responder no, tenemos que considerar el hecho de no verlos. ¿Y qué diremos en cuanto a la pregunta de que si nos somete a su poder? Podemos aplicar esta pregunta a hábitos tales como la bebida, las drogas o el cigarrillo y llegar a la conclusión de que los tales no son provechosos. Pero pensemos nuevamente en la cuestión del televisor. ¿Nos han atrapado ciertos programas a tal punto que sencillamente no podemos dejar de verlos? De ser así, es porque nos tienen sometidos a su poder. Otro ejemplo. Conozco a una mujer creyente que en la adolescencia era campeona de tenis juvenil a nivel nacional. Estaba tan atrapada por el tenis que constituía el todo de su vida a pesar de que era creyente. Cuando comenzó a considerar seriamente lo que le exigía el discipulado cristiano, se dio cuenta de que el tenis la dominaba en cierta medida, de tal modo que le estaba impidiendo seguir por completo a Cristo. En ese momento, tomó la decisión de colgar la raqueta de tenis con el fin de romper ese poder sobre ella. Después de un buen número de años, cuando la atracción había desaparecido totalmente, comenzó a practicar el tenis nuevamente, pero solo por su valor recreativo y con libertad de conciencia. Esta ilustración de la jugadora de tenis pone al descubierto un hecho importante. Puede no ser la actividad misma lo que determina si algo es pecaminoso o no para nosotros, sino más bien nuestra manera de responder a ella. Por cierto, el tenis es normalmente neutro y bajo condiciones adecuadas es físicamente beneficioso, pero como esta mujer lo había convertido en un ídolo en su vida, para ella era pecaminoso. Analicemos la pregunta que sigue a la anterior. ¿Hiere o afecta mal a otros? Basados en la misma historia de la jugadora de tenis, supongamos que otro creyente, a quien le gustaba jugar tenis por su valor recreativo, le hubiera insistido a la mujer que el tenis no tiene nada de malo. Técnicamente esa persona tendría toda la razón, pero estaría insistiendo en un punto de vista que probablemente resultaría perjudicial para la vida espiritual de esta joven mujer. Muchas actividades, hablando estrictamente, son moralmente neutras, pero como consecuencia de alguna asociación inmoral en la vida pasada de la persona, podría resultar peligrosa, por lo menos temporalmente. Para los que no tenemos esa asociación inmoral particular, debemos tenerle consideración a la persona afectada, no sea que la arrastremos hacia alguna actividad que para ella es pecaminosa. Pero ¿qué de aquellos aspectos en los que los creyentes difieren en cuanto a lo que consideran ser la voluntad de Dios? Pablo se refiere a este asunto en Romanos 14, donde analizamos el problema relacionado con ciertos alimentos. Establece allí 3 principios generales para que nos sirvan de guía. El primero es que no debemos juzgar a los que tienen convicciones diferentes de las nuestras, versículos 1 al 4. El segundo principio es que cualesquiera que sean nuestras convicciones, tienen que ser para el Señor, es decir, formuladas con el deseo de serle obedientes a Él, versículos 5 al 8. El tercer principio es que cualesquiera que sean las convicciones que desarrollemos para el Señor, tenemos que mantenernos fieles a ellas, versículo 23.
Si obramos en contra de nuestras convicciones, pecamos, aun cuando otros puedan sentirse perfectamente libres en ese punto en particular. Durante varios años estuve luchando con la cuestión de cómo debíamos mi familia y yo vivir el domingo como día del Señor. Al comienzo de mi vida cristiana se me había enseñado que el domingo era un día sagrado y que las actividades que se realizan en el transcurso del mismo debían desarrollarse conforme a ese hecho. No tardé en darme cuenta, sin embargo, que existen discrepancias genuinas entre creyentes sinceros en cuanto a cómo se debe vivir un domingo. Aplicando los principios de Romanos 14 a este asunto, por lo tanto, en primer lugar, no debo juzgar a los que viven el domingo en forma diferente a como yo lo hago. Segundo, cualquiera que sea mi propia convicción, debe proceder de un sincero deseo de obedecer lo que Dios quiere de mí, y luego, una vez que he formulado mis propias convicciones, tengo que tener cuidado de no violarlas, cualquiera que sea el comportamiento de otro creyente. La pregunta que debemos formularnos si hemos decidido ir en busca de la santidad es esta. ¿Estoy dispuesto a desarrollar convicciones basadas en las Escrituras y a vivir a la luz de esas convicciones? En esto radica con frecuencia el problema. Titubeamos cuando se trata de obrar conforme al nivel de santidad de Dios en algún aspecto específico de la vida. Sabemos que al hacerlo nos exigirá obediencia, una obediencia que no estamos dispuestos a considerar. Esto nos lleva a la segunda cualidad que debemos desarrollar. Si hemos de hacer morir las obras de maldad de la carne, esa cualidad se denomina compromiso. Jesús dijo, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Debemos enfrentar con honestidad la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a abandonar ciertas prácticas o hábitos que me privan de la santidad? Es al llegar a este punto del compromiso que muchos fallamos. Preferimos tratar de divertirnos con el pecado, de jugar con él un poco, sin llegar a involucrarnos de lleno. Padecemos del síndrome del solo una vez más. Queremos echar una mirada lujuriosa más, comer un delicioso postre antes de comenzar la dieta, ver un solo programa más de televisión antes de sentarnos a realizar el estudio bíblico. En todo esto, no hacemos sino postergar el día en que hemos de iniciar el compromiso, el día en que digamos ¡basta! Al pecado. Recuerdo cuando Dios me habló acerca de mi gula. No estaba excedido en mi peso, pero me resultaba imposible resistirme a probar cualquier postre que se me presentara. Siempre era yo el que volvía a pedir más cosas dulces en las actividades sociales de la iglesia. Luego, cierta mañana, en plena festividad navideña, cuando abundaban los confites y los dulces, Dios me habló al corazón con relación a este problema. Mi reacción inicial fue, Señor, espera hasta después de Navidad y me ocuparé del asunto. No estaba dispuesto a iniciar el compromiso ese mismo día. Salomón nos dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Proverbios 27:20. Una sola mirada lujuriosa más o una sola porción más de dulce jamás satisfacen. En realidad ocurre todo lo contrario. Cada vez que le decimos sí a la tentación, hacemos que nos resulte más difícil decir no la próxima vez. Tenemos que reconocer que hemos desarrollado esquemas de vida pecaminosa. Hemos desarrollado el hábito de ocultar parcialmente la verdad cuando nos conviene. Hemos desarrollado el hábito de ceder a esa inercia que provoca que nos levantemos de la cama a altas horas del día. Son hábitos que tienen que ser interrumpidos, pero no ocurrirá así mientras no nos comprometamos a vivir una vida de santidad sin excepciones. El apóstol Juan dijo, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Primera de Juan 2:1. El propósito de la carta de Juan, nos dice, es el de que no pequemos. Un día, cuando estaba estudiando este capítulo, me di cuenta de que el objetivo de mi vida personal con relación a la santidad era inferior a la de Juan. Juan estaba diciendo, en efecto, que debemos hacernos el propósito de no pecar. Al meditar en esto me di cuenta de que en lo profundo de mi ser mi intención era, en realidad, no pecar mucho. Me resultaba difícil decir, sí, Señor, de aquí en adelante me haré el propósito de no pecar.
Comprendí que Dios me estaba llamando ese día a un nivel más profundo de compromiso con la santidad que el que había estado dispuesto a hacer hasta entonces. ¿Podemos imaginar a un soldado que se dirige al campo de batalla con el solo propósito de evitar ser herido de gravedad? La sola idea resulta ridícula. Lo que se debe proponer es salir completamente ileso. Si no hemos hecho el compromiso de entregarnos a la santidad sin excepción, somos como el soldado que se dirige a la lucha con la mira de no ser herido de gravedad. Podemos estar seguros de que si este es nuestro objetivo, seremos heridos, no con balas, sino con tentaciones vez tras vez. Jonathan Edwards, que fue uno de los grandes predicadores del pasado en los Estados Unidos, solía adoptar resoluciones. Una de ellas fue esta: resuelvo no hacer nunca nada que tuviese miedo de hacer si se tratara de la última hora de mi vida. ¿Nos atreveríamos los creyentes del siglo XX a hacer semejante resolución? ¿Estamos dispuestos a practicar la santidad sin excepciones? No tiene sentido orar para obtener la victoria frente a la tentación si no estamos dispuestos a adoptar el compromiso de decir no. Solo aprendiendo a rechazar la tentación podremos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Aprender a hacer esto resulta generalmente un proceso lento y penoso, lleno de fracasos. Los antiguos deseos y hábitos pecaminosos no son fáciles de erradicar. Para poderlos romper se requiere persistencia, a menudo con pocas muestras de éxito, pero este es el camino que debemos andar, por penoso que pudiera resultar.